Presento a los ponentes. Los ponentes, tengo conmigo a Carmelo González. Carmelo es presidente del CTM, de la asociación más importante de transportistas de España y además del Comité Nacional de Transporte. Y tengo también conmigo a Julio Villartola, que es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Remolques y Semirremolques. Director. Son dos personas... ¿sí? ¿Lo he dicho bien, Julio? Director. Director. Presidente es Pedro Martínez. Sí. Director, gracias. Son dos personas que tienen mucho peso dentro del Ministerio, que han tenido mucho peso a la hora de redactar esta normativa, a la hora de interpretarla y, sobre todo, son dos personas a las que le están llegando muchísimos de los problemas que está generando la implantación de estas normas. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante lo que nos van a decir, ¿vale? Dos notas muy importantes y hay dos, comenzamos ya la materia. La entrada en vigor. Este texto... la orden que regula el Reglamento General de Vehículos entra en vigor. Entró en vigor ya el 23 de octubre para todos los vehículos, excepto para las cisternas. Y según el Ministerio, los contenedores cisterna también están aplicados. Es decir, para todos los vehículos, incluidos contenedores cisterna, entró en vigor ya el pasado 23 de octubre y el 23 de enero entrará en vigor para las cisternas, los vehículos cisternas, articulados, rígidos, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, primer tema de la entrada en vigor, yo creo que ya está claro porque el Ministerio saca una nota en este sentido. Vale. Los principales cambios son tres. Los principales cambios son que la masa máxima autorizada del conjunto, que hasta ahora en España era 40 toneladas, se permite que sea hasta 44. Es decir, lo que hace la normativa es cambiar, o sea, modifica el techo. Podemos llegar más arriba, que no quiere decir que podamos todos los camiones llegar hasta ahí. ¿De acuerdo? Es importante saber qué me permite el BOE y luego qué me permite el fabricante, mi vehículo, hasta dónde me permite llegar. Entonces, el principal cambio es que de las 44 toneladas que se permitía ahora legalmente, ahora es posible, me pueden permitir hasta 44, de 40 a 44. ¿Vale? El siguiente cambio, en el eje motriz, el eje el eje motriz del vehículo, antes se permitía 11,5 y ahora pasamos a 12. Y en los ejes de los semirremolques, antes se permitía hasta 8 toneladas y ahora se permite hasta 9 toneladas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y vamos a ver cómo se hace la transición. Lo analizamos de uno en uno y así vamos comentando. La masa máxima del conjunto. La masa máxima del conjunto, si ustedes cogen la ficha técnica de la tractora, que es donde está, pues la masa máxima es el F31, ¿no? He puesto en rojo lo que dice el BOE y en azul lo que me permite el vehículo, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, donde pone 40 toneladas, yo tendría que leer 44. Tengo que leer 44, de hecho, cuando se vaya a las ITVs ya veremos cómo esto se va a ir modificando. Claro, tengo que leer 44 siempre y cuando el F3, es decir, la masa máxima técnicamente admisible, lo que me dice el fabricante, lo permita. Si el fabricante me permite, vemos que aquí en este caso el fabricante permitiría hasta 50 toneladas. Bueno, pues en este caso, yo a la hora de cargar este camión, yo donde pone 40 leería 44 y podría cargar 40 toneladas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Conclusión. En la próxima ITV, en la primera ITV que pasemos. Esto es un primer tema muy interesante, ya os doy ya la palabra. En la próxima ITV, la primera que pasemos, y a petición del titular, se modificará la máxima autorizada del conjunto de 40 a 44, si esto es posible. Hasta entonces, podemos cargar ya 44 toneladas, podemos leer aquí 44 toneladas, siempre y cuando el F3, siempre y cuando el vehículo lo permita. Y aquí los va a explicar mejor que yo Carmelo y luego, si queréis también Julio, lo explicáis mejor que yo y además contáis las aristas que veis aquí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver si conseguimos aclarar, que evidentemente hay muchas dudas. Efectivamente, es en la primera, no en la próxima. En la primera revisión que se haga tanto a vehículo tractor como a semirremolque, ha de solicitar la propiedad de la unidad. No sirve con que el conductor vaya, sino que debería llevar un permiso. Insisto, en la primera revisión de ITV que tengáis que hacer. En ese momento será una anotación simple la que se haga en la ficha técnica. De lo contrario, si no se hace en esa primera, será una reforma y costará evidentemente más dinero y otras connotaciones. Con lo cual, no paséis de esta primera sin corregir, sin actualizar esa masa máxima a 44, si la ficha lo permite. Y nuestra recomendación como transportistas, es que el F21, que es la masa máxima autorizada del eje motriz, se lleve a 12 toneladas. Esto sería conveniente, y es conveniente hacer una pre-ITV
De manera que cuando vayáis a pasar esa primera revisión, en la ITV van a pasar realmente a la ITV, con lo cual comprobarán que el eje que frena esas 12 toneladas, más luego que los neumáticos que lleváis cumplen la capacidad de peso que deben llevar. Muy importante, no va a ser que vayáis a la ITV, si os rechazan, la segunda inscripción, la segunda revisión ya sería reforma. Vital que os deis cuenta, que os fijéis en estas cuestiones. Y si no se cumplen 44 más que la autoriza la ficha, tendríais que ya consultar directamente al fabricante para ver si os da un documento, os certifica que ese vehículo pues puede ir a 44 o no. Pero insistir, si ya la ficha técnica permite más de esas 44 o más toneladas de arrastre, el vehículo, hasta que pase la primera revisión, puede seguir transportando esas 44 toneladas. Y lo mismo pasaría con los semirremolques. Si estamos en 8, podemos pasar a 9 toneladas en semirremolques, pero esto ya se lo dejo a Julio, con una cuestión clara. En semirremolques sí que hay que solicitar el permiso de circulación porque se modifican condiciones de la ficha técnica. No así en tractoras, en cuyo caso no hay que solicitar modificación del permiso de circulación. Julio, por favor. Sí. Hola, buenos días a todos. Disculpad que tengo la voz un poco tomada. Yo quería empezar primero por una cosa que hemos pasado un poco rápido, que es cisterna. Entonces, si os parece, vuelvo un poquito para atrás. Y cisterna es todo lo que en la ficha técnica en el primer campo hay un número de 4 cifras, en el caso de semirremolques, que empieza por 43, y los dos últimos dígitos están entre 27 y 31, 27, 28, 29, 30 o 31, eso sería cisterna. Todo lo que no sea del 27 al 31 no es cisterna. Quiero decir, a efectos de la orden ministerial, no es cisterna lo que parece una cisterna, sino lo que está clasificado en su tarjeta técnica como 27, 28, 29, 30 o 31. ¿Vale? Esto pasa sobre todo con los silos, ¿verdad? ¿Ha habido un problema con los silos? Sí, ¿no? Silos o incluso tema de basculantes, en las que el fabricante ha podido considerar que la clasificación era más apropiada como basculante, sería un 4317. Ese vehículo, a efectos de la orden, no es una cisterna y la entrada en vigor sería ya el 23 de octubre y no el 23 de enero. O sea, que es una clasificación por uso que aparece en la ficha técnica. Bueno, dicho esto, volvemos a la MMA del conjunto y yo lo que quería aquí es hacer una matización, y es que estamos pensando siempre en 44 toneladas, pero también están los euromodulares. Para llevar un euromodular hasta 72 toneladas, tengo que conseguir que en mi campo F31 ponga 72, ¿vale? En el caso concreto de este vehículo, podría pedir dos cosas. Una, que me subieran a 44, si solo voy a llevar 44 toneladas en configuraciones estándar. Otra es que me subieran a 50 si voy a llevar configuraciones euromodulares. Y ese 50 sería mi límite en la configuración euromodular. Y las 44 en configuración normal, ¿vale? Entonces, realmente estamos siempre pensando en las 44, pero va a haber determinados vehículos que vayan a poder circular en configuraciones euromodulares. Luego hay que estar pendiente de decidir eso en la primera inspección periódica. Vale. Hay muchas preguntas sobre la primera inspección. Te digo algunas de las que estoy leyendo. Hemos pasado la TV a partir del 23 de octubre y no solicitamos la reforma. Y ahora, ¿cómo se hace? ¿Vale? La primera ITV, ¿os referís a la próxima inspección periódica o la primera de un vehículo nuevo? ¿La primera revisión de las cisternas a partir del 23 de enero o se puede hacer ya? ¿Preguntas que están en el chat? La periódica, la primera periódica.
nos referimos a la primera periódica, que es la que debe pasar y solicitarse eso. Desgraciadamente, si has pasado la primera y no has solicitado, ya no te queda más remedio, salvo que la ITV quiera hacer una gracia, con perdón, es que pasarla con reforma, lo cual es más costoso, ¿eh? De la otra manera, la diligencia pues depende de zonas, 18, 20 euros, pero si no has pasado en esa oportunidad porque no lo has solicitado, atención que pasas como reforma obligatoriamente. Y no es necesario que el eje motor se ponga a 12 toneladas. En mi opinión es recomendable. Ahora pasaremos, ese es el segundo punto que teníamos dentro de la presentación. Me preguntan también, si el F3 o el F3.1, si en la ficha no pone nada, ¿qué hacemos? No pone nada, estamos hablando de la ficha de la tractora, claro. En la tractora debe poner. En la claro, si no pone nada, en los semis no pone nada, pero en la tractora debe poner obligatoriamente. Sí, vale. Me preguntan sobre el permiso de circulación. Es un tema, no sé si queréis comentarlo luego o lo quieres abordar ahora. ¿El permiso de circulación se solicita como reforma o como cambio de servicio? Al final se solicita, entiendo, y esto lo Julio, que es más experto que yo, pero se solicita cuando se modifica las condiciones de la ficha técnica y que eso repercuta en el permiso de circulación de manera automática. Y entiendo que la propia ITV lo solicita a tráfico. A ver, para el permiso de circulación lo tienes que cambiar si modifica alguno de los campos del permiso de circulación. En el permiso de circulación no aparece la masa en ejes, ni la masa remolcable, ni la masa del conjunto, pero sí que aparece la masa máxima autorizada del vehículo. En este caso, que estamos hablando de tractoras, sería el campo F2. Ese campo F2 se traslada al permiso de circulación. Si cambiara ese campo F2, tendríamos que cambiar el permiso de circulación. En el caso del semirremolque, ya lo vamos a ver, subir la masa de los ejes implica subir el F2. Luego nos afecta al de circulación. También querría decir que, en teoría, deberíamos de haber hecho como en Francia. Y es en las tractoras, cuando se sube la masa en el eje motor, deberíamos de haber hecho lo mismo que hacen en Francia y subir el MMA de la tractora de 18 a 19. Pero como aquí se ha decidido que no se iba a hacer exactamente lo mismo que en Francia, pues no afecta al permiso de circulación. Sí. Vale. Me pregunta también aquí, si se pasa la primera ITV y no se sube, no se iguala la masa máxima admisible a la máxima técnica admisible, ¿se pueden seguir cargando 44 toneladas hasta que se haga la reforma? No, porque solo permiten cargar 44 provisionalmente, según la disposición transitoria segunda, hasta el primer paso por inspección periódica. Y este primer paso lo marca también la entrada en vigor. Quiero decir que si yo paso ahora una cisterna por inspección periódica, no es la primera, porque todavía no ha entrado en vigor. Entraría el 23 de enero, luego sería, en el caso de las cisternas, a partir del 23 de enero. Pero si yo tengo un vehículo que no sea cisterna y lo paso hoy, esa sería mi primera inspección periódica. Correcto. Vale. Perfecto. Nos preguntan también, nos ha pasado que hemos estado en la estación ITV y no nos ha hecho la anotación alegando que no está el ingeniero. ¿Cómo actuamos? Bueno, yo propondría, y de hecho nos ha pasado en más de una comunidad, estas cuestiones. Evidentemente, yo os diría, antes de ir a pasar la ITV, solicitar o anticipar que vais a solicitar este cambio de manera que esté el ingeniero. Y ahora mismo reclamar, no es problema nuestro, como transportistas, que no esté el ingeniero. Debería estar en todo momento y si no está, tendremos que reclamar para que lo hagan como diligencia, no como reforma. Cuidado con esos aspectos y si hay que reclamar, pues iremos a reclamar donde proceda. Vale. Perfecto. Sigo avanzando un poco la presentación y luego volvemos a las preguntas porque tenemos muchísimas preguntas y así avanzamos el contenido entero. Bueno, lo primero sería la masa máxima del conjunto, ¿de acuerdo? ¿Sí? El segundo tema que hay que tener en cuenta es la masa máxima del eje motriz. Aquí lo que sucede es el eje motriz pasa de 11 toneladas y media a 12 toneladas. Es decir, se permite, es posible, no quiere decir que pase automáticamente, pasa de 11 y media a 12. Siempre y cuando yo cojo la ficha técnica de la tractora, cuando me llevo al F11, cuando veo el segundo eje del F11, que es lo que tienen aquí ustedes en azul, pues aquí, por ejemplo, vemos que
aquí está autorizado 11.500, que es lo máximo que se permitía antiguamente en el BOE. Ahora aquí tendríamos que leer 12 toneladas, siempre y cuando en el segundo eje de la tractora, o el segundo eje, o si la tractora tiene 2 ejes, pues en el siguiente eje, ¿vale? Si la tractora tiene 2 ejes, bueno, perdón, no, aquí me estoy liando, aquí no es esto todavía, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que tendríamos que hacer. Además, hay una norma que lleva toda la vida en la normativa, una disposición que lleva toda la vida en la normativa, que dice que se debe garantizar que el eje motriz soporte por lo menos el 25% de la masa total en carga del conjunto del vehículo. Yo creo que esto se va a seguir cumpliendo sin grandes problemas. No obstante, lo dejo apuntado por si hay que hacer alguna precisión al respecto. El eje o los ejes motrices. Efectivamente, en el caso de tractoras de 3 ejes, las multimodal, pues los ejes motrices tienen que aguantar entre los dos a menos el 25%. ¿Algún comentario sobre el tema del eje motriz? No, yo insistir. Obligatorio no es pasar a 12 toneladas. Yo recomiendo, o como asociación recomendamos ir a 12 toneladas, que sé que a los fabricantes, a algunos de ellos no les gusta mucho, porque hay que documentar, hay que modificar software, hay que hacer cosas, pero eso evitará que en un momento cuando carguemos el vehículo, el eje motriz esté sobrecargado y nunca deberíamos pasarnos de la masa máxima técnica admisible. Nunca, aunque no haya sanción y la norma nos permita excedernos en un 2,5 en cuanto al conjunto o en un 15% en cuanto a cada eje, no deberíamos sobrepasar nunca la masa máxima técnica admisible de ese eje. Por eso la recomendación por seguridad de nuestros vehículos, de nuestro personal, irnos a 12 toneladas. Y otra cuestión, y la enlazo ya con algo que se ha comentado. Si mañana la norma permitiese en Europa pasar a Francia, si no tenemos 12 toneladas en el eje, no podremos pasar. De momento está prohibido pasar con 44 toneladas a Francia. En este momento solo son 40. Pero si se permitiese, solo sería con 12 toneladas en el eje motriz. Y una cosa añadida. En la reglamentación española no se limita el tipo de motor. Podemos desde Euro 3 a Euro 6. Si cumplimos las masas, ningún problema. En Francia, Euro 6. No podría ir cualquier vehículo. Con lo cual, esto tengámoslo muy en cuenta y la recomendación, insisto, es poner 12 toneladas. Y seguro que Julio nos da también su versión técnica. Sí, lo primero que ha comentado Javier, el tema del requisito de tracción no es problema en general porque el eje motor suele ser el más cargado de todo el vehículo y vamos a superar las 11 toneladas seguro. Dicho esto, todo el mundo entiende que cuando echamos 4 toneladas más a un vehículo que ya está en servicio y que se fabricó pensando en las 40 toneladas, esas toneladas tienen que ir en algún sitio. Entonces, es verdad que si haces un vehículo nuevo, podrías llevar las toneladas hacia adelante o hacia atrás, como quisieras, y podrías hacer combinaciones que pudieran ir con 11,5 del eje motor, pero todo el parque de vehículos que está ahora mismo en circulación, cuando le echas 4 toneladas, sobrecarga todos los ejes, incluyendo el eje motor. Por eso la recomendación clara de que si no vamos a más de 11,5, vamos a sobrecargar sobre todo ese eje motor y luego creo que Javier va a haber un reparto de cargas normal y cómo ese eje es el primero que se sobrecarga. Eso es. Si queréis vamos avanzando en la presentación porque consultas hay muchas y vamos adelante. Vale, si pasamos al tercer punto, la masa máxima en los ejes del semi-remolque. Ahí, hasta ahora, la normativa permitía 8 toneladas y a partir de ahora permite o va a permitir 9 toneladas. ¿De acuerdo? ¿Ahí qué tenemos que ver? Pues tenemos que ver que el vehículo lo soporte. ¿Dónde? En el F11, ahí me dice la masa máxima técnicamente admisible, la que me dice el fabricante. ¿Vale? Entonces aquí, si pone 9 toneladas o más, pues perfecto. Si pone 8 toneladas, ¿qué hacemos? Si el fabricante pone 8 toneladas, ¿esto tiene solución o no tiene solución? Consultar al fabricante, si existe. Si el fabricante... Sí, a ver, ¿y si no existe? Sí, os cuento las posibilidades. La primera es que ponga 9 y lo cambiemos.
por disposición transitoria segunda en diligencia de primera inspección periódica. La segunda es que no lo ponga o que ponga 8. En ese caso hay que preguntar al fabricante si existe. Si no existe, podríamos preguntarle al servicio técnico de homologaciones que hizo esa homologación en concreto. Entonces, habría que consultar, los candidatos son, por este orden, INSIA, seguramente en vehículos más antiguos será mayoritario, y DIADA, no, perdona, INSIA no, INTA, primero, será el más probable, y DIADA e INSIA. Entonces, habría que dar con el servicio técnico que hizo esa homologación, ¿vale? En las fichas técnicas aparece un número de homologación con el que se podría consultar. Ahora, depende de lo que nos diga el fabricante, nos puede decir que ese vehículo estaba homologado para 9 toneladas, pero que la ficha no lo reflejaba. En ese caso, la reforma es más sencilla, pero también nos puede decir que ese vehículo en esa época no estaba homologado para 9 toneladas, sino solo para 8, y entonces habría que hacer una reforma de importancia que es prácticamente inviable por temas de costes y tiempo. ¿Se puede hacer? Todo se puede hacer, pero ahí habría que plantearse también echar números, porque si nos quedamos con el vehículo a 8.000, podríamos llevar o acercarnos a las 42 toneladas sin mucho problema, siempre que la tractora nos lo permita. Luego, realmente la diferencia de cambiar de 8 a 9 sería prácticamente las 2 últimas toneladas, no las 4, ¿vale? Porque realmente la masa máxima del conjunto ha subido de 40 a 44, lo que incluye todos los números intermedios. Nosotros hemos hecho una serie bueno, nosotros no. Hay una empresa de seguridad de cargas que se llama ISEC, Instituto de Seguridad de Cargas, que nos han facilitado la información. Ellos tienen una calculadora de cargas muy interesante. Al final esto es la ley de la palanca, ¿no? Es decir, en función de las distancias entre ejes. Hemos hecho bastantes cálculos con ellos. Les voy a proyectar unos cuantos que hemos hecho con ellos. Aquí, bueno, pues tendríamos un vehículo. Aquí estamos metiendo las 44 toneladas y estamos viendo cómo nos vamos pasando. Por ejemplo, aquí en el R2, en el eje motriz, nos iríamos a 11.801 en esta simulación, ¿de acuerdo? Y en el resto de los ejes a 8.100, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, con un vehículo de 11,5 y 8, pues iríamos ligeramente por encima, ¿vale? Es un poco las simulaciones que hemos estado haciendo, o que han estado haciendo los compañeros de ISEC. ¿Esto qué es lo que sucede? Y aquí me va a meter un tema un poco delicado. Realmente esto no es sancionable. Es decir, para que sea sancionable un exceso de peso... Por transportes. No es sancionable desde el punto de vista de transportes, efectivamente. O sea, es una infracción, pero no es sancionable por transportes. Por transportes, para comenzar a sancionar, el exceso de peso por eje tiene que ser superior al 15%. Aquí estamos en 11 toneladas y media, nos vamos a 11.800. Y el exceso de peso del conjunto tiene que ser superior al 2,5%, con lo cual tampoco nos iríamos. Es decir, no sería correcto, no lo estaríamos haciendo correctamente, pero no sería sancionable desde el punto de vista de transportes. Voy a seguir adelante yo hablando y luego ya os dejo hablar, porque además este es un tema interesante para discutir. Han hecho distintas simulaciones también estos compañeros de ISEC. Hay una muy interesante y es en función del centro de gravedad. Hay temas a tener en cuenta. Por ejemplo, si la quinta rueda está desplazada, en el caso de transporte en bultos, cómo reparto las masas a lo largo del vehículo. Bueno, pues han hecho distintas simulaciones que han tenido la amabilidad de facilitarnos. Y aquí tenemos, bueno, pues centro de gravedad para distintas unidades de carga, cómo se van repartiendo, ¿de acuerdo? La conclusión de casi todas las simulaciones es que en algunos casos nos pasamos de lo que marca la normativa de industria sin entrar, o sea, en poquísimas ocasiones se entra más allá de lo que sanciona la normativa de transportes. Aquí tenemos distintos ejemplos, los voy a pasar un poquito rápido si quieren. Si alguno quiere echar las cuentas finas, pues estaríamos el tema de... bueno, teníamos que echar las cuentas más finas con los compañeros de ISEC, ¿vale? Estos son distintas cuentas que han echado, ¿vale? Y lo que vamos viendo es que los excesos que tenemos no son constitutivos de infracción, ¿vale? Voy pasando aquí, no me entretengo mucho en esto porque esto habría que hacerlo casi vehículo por vehículo, si alguno tiene interés. Entonces, ¿cuál es un poco la recomendación nuestra?
Yo tengo el problema, nosotros trabajamos para muchas empresas, muchos cargadores, químicos y no químicos, y me dicen, bueno, Javier, sí, esto bien, pero esto no lo voy a hacer camión por camión. ¿Esto qué es lo que hacemos? Yo hay una simplificación, sabiendo que es una simplificación, y también lo someto a vuestro criterio, que sería, si nos encontramos con un vehículo de los que tenemos hasta ahora, casi todos los vehículos permiten 11,5 y 8, ¿vale? Si me permiten 11,5 y 8, en general puedo llevar 42 toneladas en casi todos los casos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estos vehículos ya estaban preparados. Ahora, cuando hacíamos transporte multimodal, ya podíamos ir a 42 toneladas con tractores de 2 ejes. ¿De acuerdo? Entonces, un poco la respuesta rápida al cliente y no quiere echar muchas cuentas, yo le diría, mira, si te encuentras con 11,5 y 8, puedes cargar 42 toneladas, casi siempre vas a acertar. Y si quieres cargar 44, comprueba que estamos en 12 toneladas eje motor y 9 toneladas los ejes de los semirremolques, ¿vale? Teniendo en cuenta que si te encuentras una tractora de 11,5 y 8 y cargas 44 toneladas, muy probablemente vas a estar por debajo del umbral sancionable desde el punto de vista de transportes. Siendo una infracción, no siendo correcto lo que estás haciendo, vas a estar por debajo. Esto es un poco la explicación rápida cuando me llama un cliente, la explicación detallada es la que estamos haciendo hoy, y además esto lo someto a vuestro criterio y a vuestra crítica. No sé un poco cómo lo veis. No, bien, igual aprovecharía que hay alguna pregunta que me está chivando Javier. Sí. Si en ficha técnica la masa máxima técnica admisible son 44 y la masa máxima admisible son 40, se puede circular con 44 hasta que se haga la primera revisión periódica. Eso que habéis preguntado algunos, correcto. Si ponemos o no en el eje motriz 12 o 13 toneladas, eso dependerá de lo que te diga el fabricante. La recomendación de entrada, como he dicho antes, algunas de las preguntas que habéis hecho la recomendación es que vayamos a 12. Si eso requiere, como algún fabricante está llamando a los vehículos para ir a sus talleres, cambiar el software de manera que comprueban que realmente el vehículo frena, es seguro con esas toneladas de más, yo os animaría a ello. Repito e insisto, que no es sancionable si nos pasamos de esas 11,5, porque no estamos incumpliendo el régimen sancionador de transportes, pero sí por seguridad, por criterio de no pasarnos de la masa máxima técnica admisible de ese eje. Es una recomendación, por supuesto, la ley no obliga, pero insisto, recomendación por seguridad. ¿Qué le diríais a una empresa cargadora? Es decir, ¿qué es lo que tiene que mirar una empresa cargadora que funciona con coordinación de actividades empresariales, que miran la documentación? Es decir, ¿qué es lo que tendrían que mirar para poder cargar? Yo he hecho esto simplificado de las 42, 44, pero vosotros, ¿qué me recomendaríais? Una empresa cargadora que carga decenas de vehículos todos los días, ¿cómo saber rápidamente o de forma más o menos sencilla si puedo cargar 40, 42, 43, 48, 40, no, 48 obviamente no, hasta 44? Hasta 44. Julio, te toca. Sí, pues mira, lo más limitante es el conjunto, ¿vale? Porque eso nos va a marcar, aparte de que luego los ejes cumplan o no cumplan, nuestro límite real. Tenemos que ir a la tractora y ver cuál es la masa máxima del conjunto autorizada. Si pone 44, vamos a tener mucho hecho. Después, el tema de los ejes. El tema de los ejes, sí, creo que puedo mover yo y moverme. Tú puedes mover también igual que yo, puedes mover tú la presentación. Vale. Como los administradores. Mandas tú. Bien, pues mira, por ejemplo, vengo a esta transparencia, el tema de los ejes. Esto es un vehículo de cualquiera que podemos encontrar en servicio. Como veis, los ejes del semirremolque van muy sobrados. Primera consecuencia, pues que aunque no tenga los ejes cambiados de 8 a 9, me voy a acercar mucho, desde luego, a esas 42 toneladas, ¿vale? Normalmente el eje motor es el más sensible, porque es el que más carga va a soportar con las configuraciones actuales. Entonces veis ahí que hay 11,800. Un problema que veo es que si sumamos 11,800 con 7, que tiene el eje director de la tractora, nos vamos a 18,800. Y como he recordado antes,
Así como Francia permite 19 toneladas en tractoras, aquí no se ha modificado y se siguen permitiendo solo 18. Si yo voy a la tabla 2 de la orden o del Reglamento General de Vehículos, veo que, aparte de los límites de conjunto y de ejes, tengo límites por vehículo. Y en este caso, no sé cómo se entenderá que una tractora limitada por ley a 18 vaya a 18.800. Incluso, digo más, estaría superando la tolerancia del régimen sancionador de transportes. Luego vamos a ver esto cómo se aplica en la práctica, ¿vale? Entonces, como veis, lo más limitante, y repito, en los conjuntos que tenemos ahora en servicio, sería las 44 toneladas como conjunto en la tractora y normalmente el eje motor, ¿vale? Lo que pueda llevar el eje motor es lo que podrá llevar al final de carga el vehículo. Y luego, sobre el tema de la sanción o no sanción, hay que pensar que hay mucha legislación y en el Reglamento General de Vehículos, artículo 14, os leo textualmente. No se permitirá la circulación de vehículos cuyas masas superen los establecidos en el anexo 9 y en el anexo 1. Esto quiere decir que, aunque Transportes, con su propia legislación de transportes, sancione o no sancione, está claro, hay un artículo expreso en el Reglamento General de Vehículos que no se permite la circulación por encima de las masas técnicas, ¿vale? O de las masas autorizadas. Luego, no hay que perder de vista que una cosa es el régimen sancionador de transportes, que está protegiendo un sector de transportes, con el tema de la seguridad vial y la legislación de vehículo. Entonces, vale, puede que no tengamos multa, pero yo desde luego considero que habría que cumplir la tabla de masas máximas autorizadas y las técnicas exacto. Sí. Y un poco en este sentido, la tolerancia de transportes tiene sentido. Tiene sentido porque al final yo voy a cargar con un vehículo vacío de gasoil, reposto, le meto 700, 800 y hago internacional hasta 1.500 litros de gasoil y obviamente eso tiene una repercusión. Entonces, claro, hay unas tolerancias, hay un colchón, o a lo mejor cuando me pesan el conductor no está en el vehículo y el conductor, por ejemplo, que nos pesa 100 kilos, el conductor con toda su ropa, todo su equipo, la mochila, todas estas cosas. Entonces, la tolerancia tiene un sentido. Efectivamente, no es sancionable. No es correcto, pero no es sancionable. El otro día me preguntaban, bueno, ¿y en caso de accidente qué es lo que sucede? A ver, en caso de accidente, efectivamente, no es sancionable, pero estamos fuera de lo que marca la norma, ¿vale? Ahí, claro, vete tú a saber lo que va a acabar diciendo un juez. A mí, si me tocara, yo al juez le diría, oiga, si el exceso de peso por eje ni siquiera era merecedor de un reproche administrativo leve, ¿cómo va a ser causa de delito? ¿Cómo va a ser origen? Pero bueno, ahí ya depende del abogado que tengáis y depende de cómo vayan las cosas. Efectivamente, en caso de accidente, si tengo y alguien es capaz de detectarlo, un exceso de peso por eje, pues no sé cómo pueden ir las cosas, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie hasta que no lo toque. Pero efectivamente, hombre, es que esto ni siquiera es merecedor de un reproche administrativo calificado como falta leve. Entonces, nuestra recomendación, y siempre con lo que dice la normativa, ahí yo creo que va a haber dos tipos de empresas, o yo me estoy encontrando dos tipos de empresas cargadoras fundamentalmente. Las empresas quizá grandes que tienen compliance y que van a lo que dice la normativa y efectivamente o van a echar los cálculos o van a ir a reglas más o menos sencillas de 42, 44 toneladas, y las empresas quizá más informales que dicen, bueno, igual que te decía antes una empresa, oye, echa una tonelada más que no pasa nada, pues hoy te van a decir, pues carga 44 toneladas que no pasa nada. Es lo que yo me estoy encontrando un poco entre las empresas. Vosotros que sois gente más seria y más de normativa, bueno, más de normativa no sois, pero bueno, no sé un poco qué recomendación podéis dar en este sentido. Esto es un poco la conclusión que veo yo al final, ¿eh? Pero... Bueno, yo creo que tanto Julio como yo la recomendación que hemos dado está siendo permanentemente la misma. Fijarnos en no exceder la masa máxima técnica admisible de manera que evitemos riesgos, Desgraciadamente, cuando haya un accidente, nadie se va a poner a comprobar, me temo, bastante sea lo que haya, si va sobrecargado el eje o no. Pero por seguridad, por respeto
pensando en que mañana se autorice o no ir a Francia. Una serie de cuestiones que mañana incluso apuesto a decir que mañana queréis vender el vehículo. Si está a 12 toneladas ese eje, tenéis algo más conseguido. Pero básicamente, en mi opinión, por seguridad vial, vayamos a esa capacidad. Y cuando preguntabais 12 o 13, lo que el fabricante os permita. Si a 13 vais más cómodos, pues a 13 sí, el vehículo lo permite, repito. Yo añadiría que una cosa es la teoría y luego está la práctica. Que el que tenga disponibilidad de una báscula, incluso de pesarse por ejes, que muchos cargadores tienen esa disponibilidad, sería cuestión de hacer la prueba una vez y ya sabes cuándo está sobrecargado y cuándo no. Sobre todo en vehículos con carga uniformemente repartida que no puedes modificar. Por ejemplo, basculantes, cisternas u otros vehículos en los que el centro de gravedad no depende de la forma de cargar, sino del propio vehículo. Entonces, sí, invito a que todo el que tenga posibilidad, daros cuenta que las 44 o las 42 que hablábamos no es un derecho, es una posibilidad y que nuestro vehículo llegará hasta 43,7, 41,8, 43,4. Bueno, si queremos saber cuánto puede cargar, es cuestión de pesarlo en la práctica, porque todos los vehículos son intercambiables. Entonces, esa tractora con ese semirremolque te va a dar un peso en báscula por eje distinto a si lo enganchas con otra tractora, con otro semirremolque. Y bueno, con ese dato ya puedes tomar tus propias decisiones y saber cuándo vas bien y cuándo no. De hecho, hay unidades tractoras en estos momentos en el mercado que ya mismo ellos estiman de alguna manera el peso por eje que llevas. Yo he visto en vehículos Renault y en algún otro que ya se solicita y los vehículos ya te están marcando ese peso que llevas una vez cargado, con lo cual tengámoslo en cuenta, valorémoslo y cada uno que tengamos en cuenta. Sí pediría en ese centro de gravedad y en esa estiba que se hace, cuando sobre todo se cargan graneles en muchas ocasiones, o en más de una ocasión, mejor dicho, cuando se cargan graneles solo se carga por una boca en silos. Eso puede originar que la carga no esté repartida hasta pasado un tiempo que con el traquetreo se iguale la carga. Mucho cuidado a eso porque puede desvirtuar el centro de gravedad y generar inseguridad en la circulación. Yo estoy viendo también alguna empresa química, sobre todo, que lo que dice, pues muy fácil, que el transportista me certifique que puede llevar 24 toneladas. Bueno, al final eso realmente es el cargador el que tiene que comprobar si el vehículo puede o no. Si tiene un certificado al transportista, bueno, está bien, confías en lo que te dice el transportista. Desgraciadamente tenemos que ser los transportistas los primeros responsables y la ley de momento no exime. Una cosa es la estiba y otras cuestiones que es el cargador, pero en este momento nosotros como transportistas tenemos que ser los responsables y asumir lo que vamos a hacer. Si decimos que sí 44, estamos homologados. Si decimos que no, no. O sea, de alguna manera somos los primeros interesados en certificar, en un sentido o en otro, certificar o decir que seamos homologados para ello y poder transportar esas toneladas de más frente al momento actual. Esto independientemente, y no vamos a entrar en ello porque habrá más oportunidad, del incremento de costes que supone, que el webinar de hoy no va al caso, pero sí que hay que tener en cuenta el incremento de costes que supone pasar de 40 a 44, desgaste de rodamientos, de ejes, del propio vehículo en sí, se acorta la vida, incremento de combustible, frenada, en los neumáticos con ese incremento de peso también el rendimiento es menor. Es decir, hay una serie de cuestiones que próximamente espero que el Ministerio actualice el observatorio de costes antes de final de año, de manera que haya una idea aproximada, lo cual no quita para que cada empresa deba hacer su análisis de costes y hablar con su cargador y en esa negociación permanente que tenemos, pues que podamos exponer nuestro incremento de costes, evidentemente. Tenemos muchas preguntas, obviamente no va a dar tiempo a todas, vamos a ir leyendo en alto alguna y el que tenga interés nos puede mandar un correo electrónico y yo se lo mandaré a Carmelo y a Julio. Nosotros tres hablamos bastante. Sí. Vamos compartiendo reuniones
cada uno está en distintos foros, vamos compartiendo bastantes reuniones y yo creo que tenemos un seguimiento bastante fluido de todo esto. Entonces, si nos mandáis correos electrónicos, intentaremos dar respuesta. A ver, nosotros realmente somos una empresa de consejeros de seguridad de mercancías peligrosas. El tema de los pesos nos afecta a nosotros como a mucha otra gente, pero bueno, no sé cómo hemos acabado también metidos en Sí, este si puedo añadir algo, hablando de mercancías peligrosas, bueno, tú sabes muy bien que además las mercancías peligrosas tienen un añadido, aparte del 25% sobre el eje tractor, no permiten que lleves más del 60% en los ejes del semirremolque, Sí. sino que tienen que ir más del 40% en el vehículo motor, ¿vale? Eso en la práctica lo que hace es que antes teníamos una horquilla un poco más amplia para cargar y hacer el reparto de cargas. Con 40 toneladas teníamos que la tractora podría ir entre 16 y 18 toneladas, que es bastante sencillo. Pero ahora, con 44 toneladas, la tractora tiene que ir superior a 17,6. Y en teoría el límite es 18. Luego tenemos solo 400 kilos, que es un 0,9%, un 1% de margen. Luego realmente esto nos quiere decir que no podemos dar por hecho que nuestro vehículo lleva la carga bien repartida, ¿vale? Por eso, más lo que he dicho antes de la báscula, yo creo que en ADR habría que confirmar que estamos dentro de estos límites. Y esto, hombre, se puede calcular sobre el papel, pero si se tiene a mano una báscula, se puede comprobar de una manera real. Y esto, si hacemos multimodal, claro, son 2 toneladas más. Depende. Cuéntanos, vamos a hablar un poco de este tema porque entonces es mucho más divertido todavía. Ya no nos vamos a 44, nos vamos a 46. A ver. Sí, pero son hasta. Hasta quiere decir hasta que pueda. No quiere decir hasta las 46. ¿Vale? Sí. Entonces, yo lo que digo, voy cargando y llega un momento que incumplo alguno de las masas. Pues bueno, ahí debería de parar. ¿Que he llegado a 45,7? Pues 45,7. ¿Que he llegado a 46? Pues fenomenal. Pero quiero decir, a ver, el criterio en estos casos, a ver, voy a decir el número de la instrucción de DGT que habla de este tema. Hay una instrucción en la página de DGT que es la instrucción 19/V-133. Esto es el procedimiento de matriculación propulsado por combustibles alternativos, pero que marca un criterio muy parecido a lo que ha dicho DGT en varios webinars sobre qué pasa cuando, vamos a decir, les damos unas propinas de masas a los vehículos que ya están limitados en general. Y entonces aquí tenéis 2 ejemplos al final de tarjetas técnicas en los que explica cómo contabilizar esas masas de más. Y hay 2 criterios. Uno es que no puede superar el técnico del vehículo, ¿vale? Y que no puede superar los autorizados de los ejes, ¿vale? Y dentro de esos 2 criterios llegarás a las toneladas que puedas hasta el 46. Eso es un poco la idea. De todos modos, volviendo a lo que decía Javier respecto a la intermodalidad, se entiende muchas veces como intermodalidad internacional y el Ministerio nos remite a la directiva. Y la directiva habla de 40 normal, 42 en intermodal, estamos hablando en esos 150 kilómetros entre donde se coge la mercancía y el punto más próximo, con 5 ejes y 44 con 6 ejes. O sea que lo de las 46, pues habrá que mirar en qué casos se puede, en qué casos no. Ahí hay una consulta que tratamos que sea vinculante al Ministerio para que nos aclare en qué momento se podrían transportar 46. Pues hay empresas que estiman que 46 mientras se circule por el Estado español. Hay otras que consideran que 46, si es intermodal o combinado en internacional, sería imposible por el país de destino. Muchos de ellos, Alemania, por ejemplo, no permiten
más exceso de toneladas sobre 40. Entonces, hay una duda, pero la realidad es que el Ministerio de Transportes dirige para transporte combinado intermodal a la directiva, es decir, 40, 42 o 44 con 6 ejes circulando. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Todo esto que estamos hablando es para nacional. En el momento que cruzas una frontera, tienes que ir a la directiva 9653 y ahí está muy claro que si quieres llevar 44 toneladas son con 6 ejes y que y 46 no se permite en ninguno de los casos. Correcto. Perfecto. Correcto. Vale, pues si queréis, hay muchas consultas y todo poder atenderlas, pero si nos mandáis correos electrónicos intentaremos responderos por ser más o menos fieles al horario que nos habíamos marcado. Muchísimas gracias a todos por habernos atendido. Confío en que os haya servido para aclarar algunas dudas y seguramente para generaros otras nuevas. Sí, y bueno, y sobre todo gracias por los correos o las dudas que planteáis, porque evidentemente servirá para ir aclarando este berenjenal, este galimatías que tenemos con la aplicación de las 44, independientemente de que hay cuestiones que se puedan resolver de inmediato, otras están en vivo y en directo tratando de aclarar y para que haya certidumbre y no haya inseguridad jurídica a la hora de transportar mercancías. O sea que muchas gracias a todos. Venga, pues muchas gracias, Julio. Si quieres comentar algo para despedirte y con esto acabamos. Nada, muchas gracias. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Cualquier duda que tengáis, estamos encantados en resolverla. Gracias. Venga, pues muchas gracias a todos. Adiós, hasta luego. días. Adiós.